Astronautas, muy buenas tardes, buenas y atropelladas tardes. Una semana de cañonazo. Fíjate que iniciamos la semana con pues, lo que ya todos saben, ¿no? El recortón de la Fed. Todos esperábamos, todos los mercados, todos los analistas, ya hacíamos un recortón de tasas, Arthur, pero creo que pocos veían venir el 50. Todos estábamos dando por descontado el 25. La gente nos preguntaba, etcétera. Fue un recortón de 50. El viejo Powell se fajó los pantalones y dijo van 50. Arthur, ¿cómo viste este movimiento? ¿Te causó sorpresa o ya lo esperabas? ¿Qué nos puedes comentar? Sorpresa, sí, Charlie, sorpresa sin duda. Creo que la mayoría de los analistas e inversionistas esperábamos solo 25 puntos. Ahora, hace sentido en función tanto de la inflación como de lo que le preocupa a la Reserva Federal, que es su otro mandato, la tasa de desempleo, la generación de empleo. Primero, en cuanto a la inflación, el nivel que tenía, anterior la tasa era ya de 160% más que la inflación. Con la reducción aún queda arriba por 100% arriba de la inflación. O sea que desde esa perspectiva hacía sentido y por eso creo yo anticipa un recorte adicional. Llama la atención de que hubo un votante, un miembro del comité, la señora Bowman, que no estuvo de acuerdo, que pensaba de alguna manera como nosotros que debían recortarse solamente 25 puntos. Es un hecho ese voto en contra que causó ahí cierta conmoción porque hacía mucho tiempo que no se presentaba algo similar. El caso es que, fíjate este dato que saqué por aquí, en abril de 2023 la inflación y la tasa estaban al mismo nivel, al 5%, y desde entonces pues la brecha se ha ido poco a poco abriendo porque la inflación con todo y sus subibajas ha tendido a la baja. El diferencial pues es positivo. Y bueno, si la inflación continúa en ese sentido hacia la baja, pues sí se esperaría que la Fed recortara por lo menos 25 puntos más de aquí a diciembre, aunque los comentaristas entusiastas y entusiasmados ya creen que va a haber un recorte adicional de 50 puntos más, Charlie, ¿verdad? Y sobre el desempleo decíamos, bueno, la tasa cayó al 3.4% en abril de 2023, pero desde entonces ha venido subiendo continua y lentamente hasta ser de 4.2%, niveles de octubre, noviembre de 2021, o sea que se ha retrocedido en materia de empleo y como ese, decía, es el otro mandato de la Fed, pues tiene que actuar en consecuencia. Recordemos que con la baja de la tasa se espera que se estimule la actividad económica, se incrementen los créditos y préstamos y que se propicie la demanda de la fuerza laboral. Así que la política monetaria es una gran herramienta para propiciar eso, para hacer que se regenere la economía, porque insisto, el mandato de la Fed es doble y no lo tienen los demás bancos centrales, no lo tiene nuestro Banco de México. O sea que no nada más es controlar la inflación a rajatabla, sino ver también por el interés de la población, por el interés de los trabajadores. Eso es loable, hay que reconocerlo, Charlie. Bueno, aparte de ser loable, es complicado, Artur, porque Sí, la cobija sí. es una, jalas de un lado y te descobijas del otro, ¿no? Entonces la verdad es que es una presión durísima la que debió sufrir exactamente el viejo canijo, el Chair Powell, donde, pues insisto, la mayoría habíamos dicho o anticipado un 25, nos dio un revés de 50 y la gente nos preguntaba, Artur, ¿esto es bueno, es malo? Mucha gente decía, oye, todas las veces que ha recortado esa magnitud, la bolsa ha caído. Esta es la primera vez, Arthur, después de los recortes de esta magnitud, que han sido dos o... Espérame.
contrario a lo que la gente decía, no, este recortón nos va a llevar a que se caiga la bolsa y no sé cuánto. Pues no, varonautas, completamente opuesto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque toda la gente decía, no, si el Chair Powell recorta esa magnitud, va a caer la bolsa, nos va a ir muy mal. Incluso hablan de recesión, Artur, y fue todo lo contrario, máximo en bolsas. Sí, un recorte de esta magnitud indica o que la brecha respecto de la inflación es ya bastante considerable como lo es, o que hay preocupación por el entorno macroeconómico. Definitivamente, y es algo que en México no se ha sopesado adecuadamente, una alta tasa de interés inhibe el crecimiento económico, atenta contra el crecimiento económico. Es inevitable que la economía no se conduzca bien, que la economía tenga un faltante de combustible, por así decirlo, de lubricante que le permita moverse, que le permita seguir generando empleos, haciendo ventas, produciendo, etc. Y sí, no ahora, porque ya habíamos comentado, las cifras no justifican todavía una recesión como tal, pero sí podría darse, Charlie. Entonces, el mercado reaccionó ahí de manera extraña porque inmediato al comunicado las bolsas subieron, llegaron hasta 1%, pero apenas empezó el Chair Powell a hablar, como anticipábamos la semana pasada, apenas empezó a responder las preguntas de los periodistas, el sesgo cambió y entonces se dio la baja. Ese día, el miércoles, los índices terminaron en rojo. El Dow Jones y el Standard & Poor's se estaban acercando ya a su máximo histórico, que finalmente implantaron ayer nuevos registros históricos, Charlie. Pero no el Nasdaq, que está todavía un tanto rezagado, ¿verdad? Por la gran caída de aquellas acciones tecnológicas que ya habíamos hablado. Pero sí, la verdad es que es necesario cambiar de ciclo, es necesario entrar a una etapa de expansión monetaria, de mayor abundancia de dinero para propiciar la generación o una mayor generación de actividad económica, Charlie. También, Artur, por ahí la gente decía el dólar se vaya a las nubes, etcétera. Entonces, la verdad es que ha estado bastante errático. Hemos visto niveles, al menos hoy, por ejemplo, de 19.47, luego 19.20 y tantos. Ahorita pareciera que va a cerrar en 19.38, 19.40 más o menos. El FX, Artur, ha tenido ahí sus tumbos, ¿no? Pero no fue una subida franca como muchos decían, ¿no? Que iba a ocurrir. ¿Cómo ves en este tema del FX? Fíjate que paralelo a la decisión de la Fed, hubo un hecho inusitado, bueno, desde mi punto de vista, Charlie. El Banco Central de Brasil ese mismo día subió la tasa de referencia de 10.50 a 10.75. Me llama la atención porque en diciembre y febrero, en diciembre de 2023, febrero de este año, cuando la inflación oscilaba entre 4.68 y 4.50, el Banco Central de Brasil bajó la tasa de 12.25 paulatinamente hacia 10.50. Y luego la inflación cayó a 3.69, 3.7% en abril y de ahí se ha ido levantando poco a poco hasta el 4.50. Esa, digamos, reacción alcista moderada, ya no en las magnitudes de 2022-2023 de la inflación, ha propiciado que el Banco de Brasil haya subido estos 25 puntos base para igualar, por lo menos hasta ahora, la tasa de política monetaria de nuestro Banco de México. Pero ese hecho propicia que ahora la diferencia o el diferencial, el spread entre la tasa de política monetaria y la inflación sea de 6.25%, 625 puntos base, lo cual pone en ventaja a la inversión libre de riesgo en Brasil respecto de la inversión libre de riesgo en México. El diferencial en México hoy por hoy
con la tasa en 10,75 y la inflación en 4,99 es de 5.75%, 575 puntos base. La cuestión es, ¿cómo se espera ahora, dada la baja de la Fed, que nuestro Banco de México, Banjico, baje adicionalmente la tasa de política monetaria? Pues este diferencial entre la tasa y la inflación se va a reducir y claramente va a ser menos competitivo invertir en México que en Brasil. Por eso, el miércoles, entre miércoles y ayer, el dólar real cayó, mientras que el dólar peso o se mantenía, o como tú dices, desde el intradiario de 19.07 el miércoles, ha vuelto a 19.38, 19.40 esta mañana. Preocupación por lo que pueda hacer el Banco de México. Claramente, si hace un recorte adicional, inclusive de 25 puntos, ya no de 50, ¿no? Conociéndolo, caramba, es capaz de todo nuestro Banco de México, ¿no? Pues sí, puede restarle competitividad a la inversión en tasa fija libre de riesgo en México, que por cierto, Charlie, fíjate que en la subasta de CETES de esta semana, el rendimiento a 28 días bajó 9 puntos, 0.09%, a 10.4, o sea, está ya el mercado de dinero anticipando que el Banco de México va a hacer un recorte adicional. Y ya en las casas de bolsa es difícil encontrar ese porcentaje. En las casas de bolsa ya están incluso presionando el rendimiento que ofrecen al inversionista un tanto más abajo, hacia 10.30, 10.35, señal inequívoca de que viene el recorte de Banjico y que eso respecto de Brasil le puede quitar un tanto más de competitividad a nuestra moneda o a la inversión en tasa libre de riesgo en nuestra moneda, Charlie. Así es, recuerden amigos que el carry trade precisamente es el diferencial entre lo que paga un país con riesgo y un país como Estados Unidos, que bueno, a nivel académico digamos que es sin riesgo, aunque todos sabemos que hace poco se armó la polémica en que iba a dejar de pagar. ¿Te acuerdas, Arthur? Se puso bueno el debate, que fue más que una posibilidad de quiebra, fue algo totalmente político, lo comentamos aquí incluso, pero bueno, Baronotas, esa es la cuestión. Ahorita pues suena más atractivo llevarse sus dineros a Brasil que a México por este diferencial, considerando o ajustado por la inflación, que es lo que nos comenta Arthur. Entonces, bueno, ahí están las bolsas, el tipo de cambio. ¿Qué más, Arthur? ¿Tú crees que algo en la política? Estamos a 7 días hábiles, me parece, del cambio de gobierno. Entonces, después de eso se vienen las elecciones ya en noviembre en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves el panorama nacional primero? Bueno, si me permite solo un pequeño un comentario adicional respecto de Estados Unidos, Charlie. El candidato Donald Trump calificó este recorte de la Fed como una medida política, no como una medida económica. Claramente, el recorte, que no tiene nada desde mi punto de vista que ver con la política, favorece a la administración actual, favorece a la administración demócrata, Joe Biden y la candidata Kamala Harris, porque digamos que el mérito de bajar la inflación se le adjudica a ellos. Eso no le gusta a Donald Trump. Y por cierto, las acciones de Trump Media Technology, Charlie, caían hoy alrededor de 4.20, 4.30% a $14.10. La cuestión es que desde abril, cuando comenzó el ramalazo, esas acciones han caído casi 80% desde $66. Imagínense entonces la preocupación de Trump, ¿verdad? O sea, 80% en apenas medio año. Es desde luego para tomarlo en cuenta. Además, diciendo, complementando, sí. Trump calificó esto de un movimiento político y dijo que eso era un grave signo de una desmejoría en la economía, ¿no? Así lo acusó. Dijo que era un signo muy malo a nivel económico, un recorte de esa magnitud. Eso, Baronautas, bueno,
Recordemos quién puso al Chair Powell, se mantuvo, fue su principal promotor, ahora la ataca. Bueno, no, nada que nos extrañe del joven Trump que dice, se desdice, ataca. Pero bueno, como dice, lo que más le preocupa ahorita es Trump Media, que como bien dices está para llorar, Arthur. Pero bueno, ahora sí, pasémonos al panorama nacional, Arthur, que veíamos. Sí, bueno, no ha habido mayor efecto en cuanto a la economía y los mercados financieros por la aprobación de la reforma judicial y por la otra aprobación constitucional del traspaso de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa, que eran dos de las grandes preocupaciones que por lo menos internamente había, ¿verdad? No han tenido mayores repercusiones. Yo le atribuyo todo esto que estamos viendo a la situación meramente exterior. Ahora, hablando del dólar, si me permites, pues yo veo que desde la perspectiva técnica, viendo, repasando y reanalizando la gráfica de la evolución, continúa vigente la posibilidad de la baja del dólar peso. Se detuvo ahí alrededor del umbral de los 19, ya decíamos, llegó a 19.07, de ahí rebotó y se resiste a bajar al promedio móvil de los 50 días, pero desde esa perspectiva se ve claramente nutrida la posibilidad de una continuidad de la baja. Estos sobresaltos que también los habíamos anticipado aquí, Charlie, amigos, la semana pasada, digamos que son naturales. Después de un contundente periodo alcista como el que tuvimos, pues no podemos esperar que la baja sea también así, ¿verdad? En forma de estalactita o estalagmita, sino que la baja en estos casos tiende a ser un tanto más accidentada, no necesariamente así en forma de cono invertido, ¿no? Sino con sus respectivos accidentes, y puede ser que esta variación que estamos viendo obedezca a eso. Y claro, persisten las preocupaciones, persisten los riesgos. De entrada debemos decir, Charlie, comentaba yo hace rato que no se ha tocado con suficiencia este aspecto en México, pero es muy difícil, por no decir que imposible, que una economía se mueva y crezca con tasa de interés del 10,75%, ya no digamos del 11,25% como lo teníamos hace medio año, ¿no? No es posible que se genere actividad económica con tal magnitud del costo del crédito, considerando que sobre esa tasa de referencia hay puntos adicionales, hay comisiones, de manera que el costo real total pues se va a casi 20%, y ya no digamos en tarjetas de crédito, ¿verdad? Que el costo anual total ronda los 90%, 95%, que hay que advertirle o hay que seguirle advirtiendo a los amigos baronautas que eso es muy peligroso todavía endeudarse, mientras que en Estados Unidos ya hay cierto alivio a los deudores con esta drástica reducción de la tasa. Por ejemplo, la tasa de los hipotecarios a 30 años en Estados Unidos tocó su máximo de 7,9%. Ahora con la reducción de 50 puntos base ya está en 6,09, 6,10 en promedio. Es una baja considerable. En México todavía no tenemos esa baja. Entonces el Banco Central, más allá del control de la inflación, debe pensar que ha paralizado a la economía. Fíjate que tanto nuestra economía como la de Brasil están con un crecimiento muy pobre, de entre 0 y 1,4%, y esas perspectivas de crecimiento pues se le achacan al Ejecutivo. Oigan, más allá de que haya o no cierto grado de responsabilidad, oye, insisto, con una tasa del 10,75, ¿qué crecimiento podemos esperar? No puede ser. Imposible. Entonces, bueno, en Estados Unidos, Charlie, se habla ya en el entorno político de reformar, reconfigurar la Reserva Federal, de hacerle por ahí ajustes tanto a su forma de establecer el costo del crédito como a sus objetivos o mandatos.
sería bueno que se hiciera también una discusión en México sobre cómo y en qué sentido debe ser la actuación de nuestro Banco Central para controlar, sí, la inflación, pero no a costa de lo que sea, no a rajatabla y hundiendo la economía. Atención con eso, Charlie. Sí, digamos que esta técnica pues la usó Paul Volcker o Volcker en los años 70, 80, 80, sí, entonces, 80. correcto, entonces pues tienes razón, no podemos hacer lo que sea a costa de lo que sea, como dices, bien lo apuntas, una tasa sin riesgo del 10 o 11 que teníamos, más comisiones, más spreads por riesgo crediticio, etcétera, pues deja a las empresas con un costo del dinero del 20%. Hay empresas, hay sectores, amigos baronautas, que traen una rentabilidad media del 8, 10, 12%, y eso ya es mucho, Arturo, eso es una buena rentabilidad, ¿no? En una empresa, pues imagínate, fondearse al 20, pues obviamente te mata. ¿Quién va a querer crecer? ¿Quién va a querer invertir a costa de la deuda? Al menos. Entonces, este es un gran apunte, y como dices, no es que sea culpa de alguien, no, digamos en este caso del ejecutivo, sino que pues también si el banco, que es independiente, es autónomo, fija esos niveles, pues poco se puede hacer realmente. No hay apoyos, no hay estrategias que le ganen a un fondeo, como dices, digamos un 15 a un 20%, considerando pues la utilidad, ¿no? El margen, las comisiones, etcétera, ¿no, amigos? Entonces está bastante difícil la situación, como dices, un buen respiro. En México es otra cosa, Arthur, que las hipotecas, como dices, en Estados Unidos de inmediato reflejan Sí, este cambio. En México los bancos no reflejan estos cambios en beneficio de los clientes. Las hipotecas más bajas que yo recuerdo eran del 8,5, 9%, han estado hasta en 12%, y bueno, ahorita los créditos automotrices están entre un 15 a un 20%, y no se ve para cuándo reflejen esta disminución que tienen las tasas de referencia. Entonces, amigos, pues no se endeuden, váyanse con mucho tiento. Y no sé, Artur, ¿qué más para cerrar esta semana que estuvo plagada de dimes y diretes en torno de esta polémica, aceptemos, decisión de la FED de irse por todos los tamales? 50 puntotes. sí, bueno, pues ya no queda más que esperar en cuanto a México, Charlie, la terminación, el cierre de la presente administración y darle paso a la nueva y escuchar qué va a decir en su discurso el 1 de octubre, cuáles van a ser los ejes de su gobierno. Ya nos ha anticipado muchas cosas y con la reforma del Poder Judicial quedan claras algunas, ¿verdad? Pero falta que nos diga qué propone para tratar de contrarrestar esto de lo que estamos hablando, del bajo crecimiento económico. Hay empleo, lo ha dicho el presidente, el INEGI saca las cifras, pero en buena medida ese empleo se genera por la obra pública, por el gasto público del gobierno federal. Necesitamos que la iniciativa privada haga lo propio, y es ahí donde radica la importancia del Banco de México, del Banco Central. Esperaríamos escuchar, ya sea en el discurso inaugural o previo o posterior, ya con el gabinete en forma, tanto del secretario de Hacienda como del secretario de Economía, planes, proyectos respecto de la movilidad que se le puede dar a la economía, porque ese sí es un gran pendiente, Charlie. Sí, amigos, recuerden que no sé si el acierto, la estrategia de esta administración fue no endeudarse en la pandemia, Artur. Recordemos que Sí, el gobierno dijo que no, si no lo hizo, no apoyó, podrán criticar lo que quieran, la falta de apoyos, pero no hubo un endeudamiento a raíz de esto. Ahora, como dices, yo creo que a esta administración ya no le alcanza con no endeudarse, yo creo que ya tiene que generar, ¿no? Y a pesar de que, como bien comentas, la obra pública pues no faltó, tuvimos trenes, tuvimos aeropuertos, sí. tuvimos carreteras, se inauguró al fin la carretera que lleva a la playa en Oaxaca después de creo que más de 20 años en construcción, No, Arthur. eh, No, oye, un proyecto de hace 50 años, Charlie, sin exagerar, correcto, un proyecto de 50 años, Sí, pues les guste o no, ya está inaugurada. Yo no he ido, sí, tú estuviste por allá hace poco, yo no sé sí. si funcione bien, si no, ya la probaremos. Pero bueno, el tema es que, como dices, en obra pública se ha gastado, y eso, nos gusta o no, pues genera consumo, genera gastos. Pues ya saben, amigos,
los insumos, ¿no? El cemento, el acero, en fin, todo lo industrial, pues genera o detona gasto, empleos directos, empleos indirectos, pero para este sexenio, como dices, no han especificado cuáles serán estos megaproyectos, y yo creo, Arthur, que ya no va a alcanzar solo con este tipo de megaproyectos. Ya llevamos muchos años con la economía, así como dices, medio como la de Brasil, que levanta, pero muy poco, Sí, algo sí. falta, y si no hace algo esta administración pronto, Arthur, pues creo que no nos irá tan bien con esta falta de crecimiento, Claro, ¿no? por eso la bolsa, que también lo anotábamos la semana pasada, pues sigue ahí alrededor de 52,000, 52,500 puntos, no levanta. Decíamos, no es que la bolsa sea un reflejo del país, la bolsa es un reflejo de las acciones que integran el índice. Ya anotábamos el caso de Televisa y alguna acción más, pero así están varias otras. Digo, no así en cuanto a lo que han caído, ¿verdad? Pero en cuanto a la falta de perspectivas de crecimiento, eso es lo que se requiere, que estas empresas como tantas otras pues puedan tener alternativas de generación de nuevos negocios, y de eso depende, reitero, insisto y no me cansaré de insistir, de la política monetaria del Banco Central. Sí, porque digo, no hay empresa que se quiera endeudar a tasas de las que Claro. estábamos hablando. Simplemente no hay forma, no hay proyecto, no hay industria legal que dé esos márgenes, ¿no? Entonces, pues mientras no haya avances en ese punto en particular, pues podemos hacer y decir y pensar lo que quieran Barnautas, pero no habrá un incremento importante. Pues ahí está, Arthur, estuvo buena esta semana, toda la gente comentando que sí, que no, que el presidente, que Trump, que Powell, que Kamala. Creo que fue una semana bastante interesante. Lo que a mí me gusta, Arthur, no sé tú qué opinas, pero al menos la gente ya se mete, ya lee, ya se informa. Ya no es como hace 20 años que simplemente pues veían en el periódico el acontecer, sino que ahora la gente se nota que está mucho más metida. No podrán tener ideas afines o no unos entre otros, pero al menos ya hay una opinión y hasta cierto punto pues medio informada, ¿no? Ya la gente está preparándose, está leyendo, ya le interesa saber estas implicaciones, lo cual yo creo que como país, Arthur, es bueno, ¿no? Porque siempre es bueno ver este tipo de avance, ¿no? Es muy bueno, sí. Solo le diría a nuestros amigos que tengan cuidado, que no se dejen llevar, porque en la abundancia de noticias, datos, en fin, hay mucha desinformación. Están aquellos que auguran cosas catastróficas, ¿no? Sin bases, sin fundamentos. Y en el sentido contrario, bueno, he visto un poco menos, pero se augura por ahí un entusiasmo que no corresponde. Entonces hay que llegar al equilibrio, al justo medio, que es lo que intentamos hacer aquí en este tu espacio, Charlie. Exacto, Artur, pues muy bien, ahí estuvo el apunte para nosotros, nos estuvieron preguntando muchísimo, FX, bolsa, en fin, ya explicaste a detalle lo que ha ocurrido. La verdad es que ya no queda mucho que monitorear. La reunión de Banjico, no recuerdo, por aquí El teníamos el jueves, Charlie. calendario. El jueves de la próxima semana, sí. Y Y un hoy, día después sale en Estados Unidos la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. También hay que echarle un ojo a eso. bueno, pues entonces, Bernardo, estaremos al pendiente el jueves, obviamente, les estaremos haciendo las publicaciones con la información, y el viernes, si nos lo permite tu agenda y el tiempo, Artur, pues estaremos comentando la decisión de Banxico, que creo que muchos ya sabemos por dónde va. Esperemos que pues no haya sorpresas, aquí lo comentaremos. Mientras tanto, estaremos al pendiente, Artur, ¿te parece? Claro que sí, Charlie, será un gusto como siempre. Bueno, amigos, ahí estuvo lo que nos pidieron, el comentario. Nos vemos la próxima.